Bien, vamos a continuar con esta clase, hermenéutica. Estábamos viendo la tercera regla, ¿verdad? Tomar las palabras en su contexto, es decir, leer los versículos anteriores y posteriores. Eso es muy importante. Y vimos un pasaje, ustedes recordarán, en Mateo 18. En el versículo 18, ahí hay abran su Biblia, Mateo 18. Ahí hay un versículo de donde ha salido una doctrina que no tiene base bíblica, todo por haberla sacado del contexto. Cuando Jesús dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, esto se ha usado siempre para teatro Satanás, ¿verdad? No, pero una vez escuché a una esposa de un pastor, dijo: ato bendición. Ay, híjole, ¿qué es eso? Ato bendición. ¡Guau! No, hombre, parecemos seguidores de Walter Mercado. Impresionante, ¿no? Nada que ver. También el versículo 19, donde dice, si se pusieran de acuerdo 2 o 3 acerca de cualquiera cosa que pidieran, de ahí se ha hecho otra doctrina, de que si te pones de acuerdo con tu hermano, entonces Dios va a contestar. O sea que solos no. No hay base bíblica para afirmar eso. Pero ahorita lo vamos a ver a la luz del contexto, y a algunos se les van a caer sus doctrinas. Bueno, tenemos que estar abiertos a lo que la Biblia enseña. Entonces, pero lo vamos a ver, ustedes mismos, al ver el contexto, ustedes mismos lo van a entender, ¿sí? En el versículo 20, 18-20, también ahí habla de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y también ese es otro versículo que se toma para, ay, hermano, somos poquitos pero benditos. Es que el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Se refería Jesús a eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar el contexto según esta tercera regla de interpretación para ver y analizar y poder aplicar la palabra como es. Escuchen esto, Dios no va a apoyar algo que Él nunca dijo. Que nosotros lo malentendamos y lo torzamos, ese es otro asunto. Pero Dios no está obligado a apoyar nada que Él no dijo. Por eso es que, ¿cuántas oraciones han oído de que ato al narcotráfico? ¿Y lo han atado? No solo no lo han atado. Algo ha pasado, como que se multiplicó. Entonces, ¿qué falló? En fin. Bueno, vamos a ver el contexto. Vamos al mismo Mateo 18, pero en el versículo 1 al 5, yo quiero que ustedes noten, son escrituras que todos conocen. Allí está hablando de hacerse como un niño. ¿Quién es el que va a ser grande en el reino de los cielos? Y trajo a un niño. El que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Ese es el contexto, fíjense, un niño, ¿sí? Después, refiriéndose a los niños, que puede ser una persona adulta, pero su actitud de niño, humilde, sencilla, del versículo 6 al 9, ahí habla de los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿sí? Entonces, en el versículo 10 al 14, habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué creen que se perdió? Por un tropiezo. ¿Ah? Porque fíjate en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego allí habla de la oveja que se pierde y que el Señor va y la rescata y hay fiesta en el cielo. En el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
quiero que noten que desde el versículo 1 hasta el 14 está hablando de los niños o de los que tienen actitud humilde y que no debemos de cuidarlos y que tenemos que hacernos como niños. Ese es el contexto. ¿Sí? Ok. Hasta ahorita no he mencionado al diablo para nada, ¿verdad? Bueno, versículo 15. Aquí entramos en materia. Versículo 15. Fíjense, pongan atención cómo leen, porque el versículo 1 al 14, que ya lo narramos así rápidamente, llegamos al versículo 15 que dice, por tanto. Ese por tanto significa, por lo cual, ¿en base a qué? Ese por tanto, ese por lo cual, ¿a qué se refiere? A los primeros 14 versículos. ¿Estamos o no estamos? ¿Hay alguna duda? Ok. Por tanto, como consecuencia, si tu hermano peca contra ti, que te puede poner tropiezo, ¿cierto? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Cuando alguien te ofenda o tengas un problema con alguien, no vayas con el pastor. Ese no es el primer paso. El primer paso para arreglar un problema es que vayas con la persona con la que tuviste el problema. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Muchas personas vienen, me piden consejo matrimonial o jóvenes o de toda clase. Es que mi esposo me ofendió. ¿Y hablaste con él? No, primero ve y habla con él. ¿Por qué vienes conmigo? Si queremos resultados de la Biblia, tenemos que hacer los pasos de la Biblia. ¿Sí? Tienen que aprender eso. ¿Qué tienen que aprender? Cuando alguien te ofenda, ¿qué tienes que hacer? ¿Venir con el pastor? Ir con el que te ofendió. ¿Estamos? Ahí dice Jesús. ¿Qué más? Si te oyere, es decir, si reflexiona, si dice, ay, sí, pues te ofendí, has ganado a tu hermano. O sea, ya hubo reconciliación. Versículo 16. Mas si no te oyere, que no te hace caso, que tú le caes bien gordo, le caes bien gorda, te tienes celos, envidia y por eso te está tirando ahí duro, toma un contigo a uno o dos, y pueden ser algunos de tus amigos íntimos o más allegados. Oye, fíjate que el hermano Pancho Pistolas me ofendió, entonces no me hizo caso, yo ya lo confronté, pero no me hace caso. ¿Quieres ser testigo? Así neutral para que tú veas. Sí, ¿cómo no? 1 o 2 testigos. Ese es el siguiente paso. Todavía no llegan con el pastor. Porque los pastores, déjenme decirle una cosa, hermanos. La consejería pastoral es de las últimas que un pastor debe de hacer. Sí, Iván, fíjate. No, hay pastores que se la pasan consejería, y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Saben cuál es el trabajo de un pastor? La oración y el escudriñar la palabra. Por eso muchos no tienen tiempo y están antes del servicio, ahí está la alabanza duro y duro, ahí alabando al Señor y ellos están preparando el mensaje. Eso no está bien. Entonces dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste esa palabra, conste, ¿sí? Que haya quien está de testigo validando lo que se está diciendo, conste toda palabra. Versículo 17, ese es el segundo paso. El tercer paso, si no los oyere a ellos, ya hiciste el primer paso. El segundo paso, dilo a la iglesia. Y aquí hay hay 2 opiniones, así entre comillas. Unos dicen que es a los líderes de la iglesia a los que hay que decirles, y esa es la que yo más he estudiado y más tengo argumentos para pensar que es a los pastores, porque son los que gobiernan la iglesia, ¿sí? Y si no oyere a la iglesia o al liderazgo de la iglesia, que ya lo llaman, a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad? Tenle por gentil y publicano, es decir, como si no fuera cristiano, porque el no cristiano, pues no perdona, y a veces lo hacen. Entonces, ahí ya es el tercer paso. Ahora yo quiero que noten el versículo 18.
Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo pregunto, hasta donde hemos leído el contexto, ¿dónde ha aparecido Satanás? ¿Dónde han aparecido los demonios? ¿Dónde han aparecido los espíritus? Tantos espíritus que la gente, que sí hay muchos espíritus, pero otros los inventan. ¿Sí? ¿Han aparecido? No. Entonces, ¿qué significa atar y desatar aquí? ¿Saben qué significa aquí atar y desatar? Los que son de casa, ya yo les he enseñado en la congregación. Aquí está hablando de perdonar. Porque cuando alguien te hace algo, estás ligado a él. Entonces, si tú, fíjate, tú eres cristiano, tú sabes que debes de perdonar así como Dios te perdonó. Entonces, si alguien viene y te pide perdón, tú tienes que perdonar. ¿Lo estás qué? Desatando. Pero cuando alguien no se arrepiente de lo que ha hecho y tú lo has enfrentado y con testigos y con los pastores, ¿qué se está haciendo con esa persona? Atando. ¿Por qué atando? Porque no se le está perdonando, porque no hay arrepentimiento. Al no haber arrepentimiento no hay perdón. Y esa es una manera de atar. Porque atar, vamos a verlo más adelante, significa sujetar. En el griego original. Entonces, fíjense, notemos que hasta aquí no hay ni una mención de ningún demonio y que ato bendición y cosas de eso. No hay nada. ¿Está hablando de qué? De perdón. Ok. Y luego dice el versículo 19. Otra vez os digo, fíjense, otra vez. ¿Por qué otra vez? Fíjense. Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y muchos agarran este versículo y lo sacan así. Y dicen, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, vamos a pedirle que a ver si el Atlas gana un campeonato. Vamos a ponernos de acuerdo. Pero la Biblia dice que tenemos que ponernos de acuerdo para que Dios conteste. Yo quiero nada más que me muestren una sola escritura fuera de esto que diga eso. No hay. Porque la oración es personal y en grupo también. Pero no es de que nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, pues uno, ahí va con Dios. Pero dos, a ver, Señor, agárrate, Señor, porque ya somos dos. Estamos de acuerdo. Y si somos tres, pues no te puedes negar. Y le torcemos el brazo al Señor, ¿verdad? Para que nos conteste la oración, hermanos. Jesús dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento, solo. Pero luego está la oración comunitaria, que es cuando nos reunimos. Pero nunca se ve en ninguna reunión de la iglesia primitiva y en la Biblia, nada de esos rollos que ahora hacemos. Ay, fíjate que me gusta ese muchacho, dice la muchacha. Mira, vamos a ponernos de acuerdo y a orar. El asunto es este, no les funciona, y luego no les funciona y se la sacan bien fácil, o los que enseñan eso se la sacan bien fácil, es que no tuviste fe. No, pues eso es bien, o sea, sí te la sacas bien fácil, pero dice la Biblia que a todos se nos ha dado una medida de fe, y en realidad las cosas de Dios necesitan una super fe, como un granito de mostaza. Lo que pasa es que estamos pidiendo mal para nuestros deleites. Y nada que ver ese versículo. Ahora, ¿a qué se refiere? Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran. ¿Saben de qué está hablando? De cuál es la disciplina que le van a indilgar al ofensor. ¿Qué es lo que van a hacer con él? Porque ese es el contexto. ¿Sí o no? Bueno, entonces no me vean feo. Es que me ven feo algunos. Ahora, seguimos leyendo para que haya más todavía entendimiento. Es decir, nos ponemos de acuerdo acerca de aquella persona. Hace poquito disciplinamos a una persona en una de las congregaciones que tenemos, pues. Y yo me puse de acuerdo con el pastor y con los líderes, nos pusimos de acuerdo para la disciplina de esa persona. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo y pedimos al Señor ciertas cosas.
Pero la disciplina que le aplicamos, esa la respeta el Señor, porque para eso estamos. Para eso están los padres en un hogar, para hacer disciplina. ¿Sí o no? Para eso están las autoridades, un policía, un agente de tránsito, para hacer valer las leyes. Y el que las viole, le dan su disciplina, su multita, ¿verdad? O al bote. Bueno, vamos al versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? ¿Hablando de qué? Fíjense, noten, 2 o 3 congregados, 2. ¿Cuántos eran? 1 o 2 testigos. Los que estén congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? ¿Alabando a Dios? No, hermanos. Ahí no está hablando de la reunión de adoración, no está hablando de la reunión evangelística. Y esos versículos siempre los sacan en ese tipo de reuniones. ¿No? Entonces, ¿por qué deducimos que son los líderes los que hacen la disciplina y luego ya ellos lo tienen por gentil y publicano, o sea, lo expulsan de la iglesia? Ahorita vamos a ver más esto. ¿Por qué? Porque no son muchos pastores. Son 2 o 3 o algunos otros. Entonces, se congregan 2 o 3 en su nombre y ahí está él, avalando ¿qué? La autoridad que nos dio para gobernar la iglesia. Ahora, si alguno todavía tiene duda de esto, todos los discípulos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, pero muchos cristianos de hoy, que somos bien lights, o sea que agarramos los versículos y los sacamos al arbitrio, los torcemos y luego escuchamos esto y decimos, no es cierto, allí dice. Pues sí dice. También dice, haz lo mismo que Judas hizo. No dice así. Pero fíjate, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántos demonios ataré? ¿Así le dijo? ¿Cómo debo yo de atar bendición, Señor? ¿Qué le dijo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Miren, si quisieran decir esos versículos lo que muchos han querido entender, entonces Jesús no coordina nada. No sabe transmitir un mensaje, porque les habla de atar al diablo, de atar bendición, luego júntense y alábenme. Y ¿qué nos estás diciendo, Señor? ¿Están entendiendo? Entonces Pedro entendió. Era medio cabezadura, pero en ese caso entendió. ¿Cuántas veces se le acercó y le dijo, oye Señor? Él estaba entendiendo perfectamente que Jesús está hablando del perdón. Entonces le acerca. Porque si no fuera así, entonces Pedro de plano, cuando le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra... ¿No estás entendiendo? Estoy hablando de que ates al diablo. ¿Cierto? Bueno. ¿Cuántas se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, son 490, pero cuando tú logras perdonar 490 veces porque ya aprendiste a perdonar. Y ese es el nivel al que el Señor quiere llevarnos, a perdonar cualquier cosa, hermanos. ¿Entienden? Porque no hay peor cristiano que el amargado. Porque se ofende, porque le dijeron, porque no sé qué le hizo un hermano allí, porque el ujier, quién sabe qué, porque el pastor no, hasta porque el pastor no le saluda, a veces el pastor trae el estómago suelto y quieren que le anden a veces le pasa a uno, ¿sí o no? Pues también uno se enferma y luego, ay, no me saludó el pastor, ya no voy a ver. Corazón de chocolate, poquito de calor, ya se derritió todo. Así sea lo que sea, necesitamos aprender a perdonar. Ahora, si no, escuchen bien, el versículo 23 que sigue hasta el 35, si no fuera el tema, entonces ¿por qué Jesús vuelve a poner una parábola ahí de los 2 deudores? ¿Lo entienden? ¿Conocen la parábola, no? ¿No la vamos a leer?
Había un hombre que le debía 10,000 denarios y lo mandaron llamar, a ver, págame. Dice, espérame, y yo te lo pagaré. Pero 10,000 denarios era una deuda impagable. Porque eran muchísimo dinero, ni viviendo 3 veces en la vida se podía pagar con el salario normal. Entonces le dice, lo perdona al que le debía y se va el otro. Y dice que saliendo se encuentra uno que le debía, ¿cuánto? 100. ¿Dónde está? 28 dice, pero saliendo que él sirvió a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es decir, esa es una deuda pagable. Un denario era el salario de un día, era el mínimo, ¿sí? 100 denarios. Era una cantidad, pero era pagable. Entonces el otro le dijo, ay, espérame, te lo pagaré. Entonces lo agarró del cuello y lo zarandeó y le dijo, si no me pagaste. Y lo empezó a maltratar. Entonces alguien lo vio y fue y le dijo al amo al que le debía, que le había perdonado una deuda impagable. Dice, oye, al que le perdonaste todo, está zarandeando allí uno que le debe 100 pesos o 100 denarios. Entonces lo manda a llamar, le dice, ¿qué no debiste hacer tú lo mismo? Fíjate, yo te perdoné la deuda impagable que no podías pagar. ¿Qué no debías tú hacer lo mismo con el otro? Pero no se refiere a dinero, entiéndanlo. ¿A qué se refiere? A perdonar. Ahora, fíjate en el versículo 34, en el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ven? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pues nunca. Versículo 35. Así también, escuchen, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo pregunto otra vez, ¿dónde está la referencia a Satanás? ¿Dónde está la referencia a atar demonios y serpientes y escaleras y no sé cuánta cosa? No, aquí no dice nada de eso, ¿verdad que no? ¿En dónde está la referencia a espíritus? ¿Hay alguna referencia ahí a espíritus? No, entonces, ¿a qué se refiere? Atar y desatar ahí, a perdonar. Y dar disciplina. Ahora vamos a Mateo 16, un poquito atrás. Mateo 16. En el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, ahí está. ¿Sí? Pero vamos a hacer según, según ¿cómo se llama? El contexto de la regla, ¿ok? La regla, vamos a aplicarla aquí. Vamos a leer lo que está antes, lo que está alrededor, y vamos a aclarar si realmente Jesús, otra vez aquí, ¿qué quiso decir? Miren, aquí, tanto aquí como en Mateo 18, atar viene del griego deo, ¿así? Deo, que significa sujetar. Eso significa sujetar, también significa ligar, ¿sí? Significa apresar, o sea, ponerle un límite, y la disciplina pone límite, ¿no es cierto? Ok. Y desatar, así como está ahí en el pizarrón, con acento en la U, deo y luo. Y desatar significa aflojar, ¿sí? Significa soltar las cadenas. Entonces, fíjate, nosotros
Vamos a ver el contexto del capítulo 16, donde aparece el texto que también han sacado así arbitrariamente. En el versículo 1 al 4, la gente le dice a Jesús que les dé una señal del cielo, y ya les había dado un montón de señales, ¿no? Y él les dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes saben distinguir el cielo. Ay, mira, tiene arreboles, va a llover, y llueve. Y no saben distinguir los tiempos. Entonces, les dice, esta generación mala, en el versículo 4, mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. ¿Quiénes eran los que aparecieron aquí? Los fariseos, ¿cierto? Ahora, en el versículo 5 hasta el 12, dice que Jesús iba con sus discípulos y se fueron a otro lado y se les olvidó llevar el pan. Y les dijo Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran esos? Eran los religiosos de ese tiempo, los acérrimos rivales de Jesús. Y sigue repitiéndose la historia. Los peores enemigos de Dios no están afuera. ¿Saben dónde están? Adentro. ¿De quiénes? De los que tuercen la palabra de Dios y de los que dudan la palabra de Dios y enseñan cosas para sacar provecho para ellos mismos. Esos son los peores, hermano. Y están dentro. Estamos infiltrados. Voltea con tu hermano y... ¡ay! Y luego dice en el versículo 7 que ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto nos dice de la levadura de los fariseos y de los saduceos porque no trajimos pan. O sea, ahí estaban bien naturales, ¿no? Así de plano, así bien carnales, ¿no? Es que no trajimos pan, por eso nos está diciendo de la levadura. Pero ustedes saben que la levadura en la Biblia es sinónimo de pecado. Es simbólico, referencia al pecado, la levadura que se expande, un poquito de pecado. Poco de levadura leuda, contamina toda la masa, dijo Pablo. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Yo estoy hablando del pan natural, que cuando había 5,000, que no vieron que los alimenté, cuando había 4,000, que no vieron que los alimenté. ¿Cómo no entienden? Dice. En el versículo 2, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjense, que se guardaran ¿de qué? De la doctrina. ¿Por qué? Porque era doctrina torcida, adulterada, contaminada. Y debo decirles, hermanos, que así está el cristianismo de hoy. Es bien triste decirlo, pero es la verdad, ¿eh? Hoy hay cada aberración dentro del cristianismo, cada doctrina que no puede ser. Y nadie dice nada, nadie levanta la mano y nadie dice nada, todos nos comemos. Viene Speedy González y nos predica algo y todos le creemos a Speedy González. Cualquier gringo que viene de los Estados Unidos trae cada rollo, no todos, pero unos traen cada rollo que tú dices, ¿y de dónde lo sacaron? Salió del séptimo infierno. Bueno, no hay séptimo. No, es que hay unos que dicen cada cosa y la gente, ¿qué revelación? ¿Cuál revelación? Ignorantes de la palabra de Dios, hermanos. Por eso yo los felicito porque están estudiando la Biblia. Porque ya va a ser más difícil que te vean la cara. Soy yo feo, ¿no? Pero pues es la verdad. Dice, no. Guárdense de la doctrina de esta gente. Están torcidos. La doctrina de los fariseos era que, ¿por qué no te lavas las manos? Vas a contaminar tu espíritu, tu corazón. Jesús les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que no han entendido que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale del hombre? Y les comienza a explicar, y los discípulos, pues sí, pues del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, toda esa basura, y eso contamina, pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina, les dijo. Ahora, por salud es bueno lavarse las manos, pero lavarse las manos y atribuirle poderes espirituales y limpiadores de pecados y de santidad, nada más lejos. Entonces, ¿de qué? Escúchame bien.
Hay iglesias que les ponen a las mujeres las faldas hasta los talones. Para ellos eso es sinónimo de santidad. Déjenme decirles, cuando yo estaba en la prepa, había una muchacha que después de que ya me convertí a Cristo, me acordé de ella. Se llamaba Dalila la muchacha, hasta el nombre tenía. Y ella era de una denominación cristiana, donde las obligaban a traer faldas largas. Y andaba así muy recatada, siempre de manga larga. Así. Entonces, pues ahí andaba Dalila, ¿no? Entonces un día, uno de los compañeros de trabajo me dijo, oye, ¿tú ya te acercaste a Dalila? Le digo, no. ¿Por qué? Dice, esa le hace jalón a todos. Le digo, no, a mí no me gusta. Sí, o sea, yo no era cristiano. Le dije, no, pues si ya todos le pasaron por ahí, no, yo no quiero agarrar las obras, no, yo no. Cuando me hice cristiano, dije, ¿y qué onda con esta? O sea, la faldota hasta acá, pero en su corazón se acostaba con todos. Háganme favor. Entonces, ¿qué es? El evangelio siempre se preocupa por el corazón, por lo de dentro, no por lo de afuera. Aunque lo de afuera hay que tratarlo con prudencia. ¿Sí? Las mujeres, habla la Biblia, que se deben de vestir con prudencia, con modestia, como corresponde. ¿Cómo se visten las de los cabarets? Como corresponde. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se viste una prostituta? Como le corresponde. ¿Cómo se viste una bailarina? Como corresponde. ¿Se imagina una bailarina con un vestido hasta acá o así recatadita y sin enseñar nada? Pues no. No es como corresponde. ¿Cómo corresponde a las cristianas? Entonces no anden enseñando lo que no deben, mujeres. Digo, les estoy diciendo, aquí no hay de esas, pero las que se encuentren por allá. Bueno, entonces fíjate, ese es el contexto. Ahí los saduceos andaban con sus rollos, que las doctrinas, y luego en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, porque había una confusión doctrinal allí en el tiempo de Jesús, que si esto, que si el otro, es como hoy, hay una confusión de enseñanzas, de doctrinas, de filosofías. Entonces Jesús les dijo, a ver, vamos, saquen una hoja y les voy a hacer un examen. Y les hace un examen. Les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen allá afuera que soy yo? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, fíjate nomás. O alguno de los profetas. Estaban más pobrecitos, ¿no? Estaban como los que le van a la chiva, no saben ni qué. Versículo 15. Bueno, tiene que sacar unas amarguras, ¿no? En el 15 dice, Él les dijo, fíjense, eso es lo que opinan allá afuera. Hay una confusión. Fíjense cómo identificaban a Jesús. ¿Y ustedes, quién decís que soy yo? A mí lo que me importa, dijo Cristo, son mis discípulos ahorita. ¿Quién dice? Y para ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué soy? ¿Quién soy yo? Les pregunta. Respondiendo Simón Pedro. Ahora yo quiero que noten que no le preguntó a Pedro. Él lanzó la pregunta a todos. Pero como siempre, Pedro, el más aventado, el más osado, el más todo, fue el que contestó. Pero pudo haber contestado Juan, que ya también tenía la revelación, o Bernabé. Todos ellos ya tenían la revelación del Hijo de Dios. Aquí el asunto fue que Pedro, bueno, él se adelantó y contestó. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Porque a él le dijo, porque él le respondió, ¿no? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Aquí está una de las palabras que con la primera regla, ¿se acuerdan? Es una frase que tiene que ver con el uso propio, ¿sí? Que significa ninguna persona te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, ok. Entonces, estamos leyendo el contexto, estamos estudiando quiénes dicen los hombres que soy. Y aquí surgió uno de los errores doctrinales más terribles de la historia del cristianismo, de que Jesús edificó sobre Pedro la iglesia. Y eso es bien facilísimo rebatirlo. Es muy fácil rebatirlo. Porque otra de las herramientas, aquí es donde, bueno, en su momento yo, ¿se acuerdan que les hablé de que ustedes necesitan tener herramientas como un diccionario? Hay unos diccionarios. Entonces, luego les voy a decir cómo va a ser ese asunto, ¿no? Pero aquí, déjenme explicarles así brevemente. Ya la mayoría de ustedes lo sabe, pero nada más para seguir en la historia que estamos leyendo. Ok. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo. Y la palabra original que aparece allí es esta, Petros. Petros. Esa es la palabra en griego, ¿sí? Que significa piedra pequeña, o piedrecilla, o piedra sacada de la roca, ¿sí? Eso significa Petros. Entonces le dice, yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres una piedrilla, una piedrecilla. Y sobre esta roca, dice allí, y allí aparece la palabra griega, Petra. ¿Hay aquí alguna Petra? ¿La hermana roca? ¿O la hermana piedra? Bueno, está bien. Que significa roca, pero roca sólida, ¿no? Es decir, la roca grande. Entonces, esa piedrecilla, ¿sí? Yo también te digo que tú eres una piedrecita sacada de la roca. Y sobre esta Petra, no dijo Petros, sino dijo Petra. Sobre esta Petra, la roca grande, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia católica, la iglesia del adventista. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y le confiesan como su Señor y Salvador, independientemente del lugar donde estén. Esa es la iglesia de Cristo. No es una organización así, aparte no. La verdadera iglesia la forman los arrepentidos. ¿Sí? Ok, entonces, fíjate, aquí hay algo muy interesante. Dice que, bueno, y yo les decía que aquí fue donde se originó una de las interpretaciones más aberrantes, pero ¿saben una cosa? Fue a propósito, deliberadamente. ¿Por qué? Porque por muchos años a la gente no le dejaban, sobre todo a los católicos, no les dejaban leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ellos leyeran, que fue lo que le pasó a Lutero, que fue lo que le pasó a muchos que empezaron a leer y dijeron, wow, ¿qué? Aquí está la cosa toda torcida, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces habla de la edificación de su iglesia y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, que son literales, simbolizan, ¿qué simbolizan las llaves? Autoridad. Autoridad. Porque el reino de los cielos no es algo tangible aquí con nosotros, no. Entonces, llaves es simbólico. ¿Estamos de acuerdo? Llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa? Según el contexto, está hablando de la doctrina de los fariseos, que era el Señor la rechazaba. ¿Qué es abrir el reino de los cielos, tener las llaves del reino de los cielos? ¿Para qué le dio las llaves? La autoridad para abrir. ¿Sí? ¿Saben qué se refiere aquí? Se refiere a autoridad.
Pero habla de ejercer autoridad, hermanos. Pero esa autoridad no solo se la dio a Pedro, se la dio a todos los discípulos. Pero, escuchen bien, en la iglesia, la autoridad para disciplinar y gobernar, ¿de quién es? No es una democracia, no es el gobierno del pueblo, no, es el gobierno de Dios a través de los que Él ha establecido. ¿Cierto? Ok. Otra regla que vamos a ver más adelante, que habla de los pasajes paralelos, ¿sí? O la enseñanza general de la Biblia respecto a ese tema. Ese punto yo lo usé el domingo pasado cuando hablé del faraón, los que son de aquí de casa. No puedo explicar todo, ¿no? Pero ahorita lo van a ver, porque eso fue el domingo. Entonces, disciplinar, fíjense. Aquí está hablando de disciplina y de gobierno. Eso es atar y desatar en este contexto. Fíjate, por ejemplo, en 1 Corintios 5:5, voy a repetir nada más 2 veces los versículos. 1 Corintios 5:5, si no lo alcanzas a escribir, no me preguntes, pregúntale a tu vecino. Ok, 1 Corintios 5:5 dice que al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, es decir, aquí Pedro tiene la autoridad de confrontar a un hombre que se clavó el dinero, Ananías. Ese es el contexto del pasaje. ¿Sí? Ellos vendieron una heredad que era suya, pero ya cuando tenían el $1,000,000 dijeron, oye, es mucho, ¿no? Vamos a dar nomás la mitad. Y se puso de acuerdo con la esposa. Y luego van con Pedro y le dicen, aquí está lo de la heredad que vendimos, que Dios nos dijo, y ahí está. Y en ese momento los dones del Espíritu Santo operan en Pedro y le dicen, ¿en esto vendiste la heredad? Sí, en esto. Dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Qué era importante? ¿Por qué Pedro le estaba diciendo? ¿Por los 500,000 que faltaban? Bueno, eso de 500,000 no dice eso, ¿no? Pero digo, ustedes entienden, ¿no? Pero luego hay cada hermano, el pastor dijo que ¿dónde dice que hay 1,000,000? Ay, digo, hermanos, ustedes están entendiendo, ¿no? Pero ven que así hay gente. No, el pastor se equivocó y horrible. Dijo que 1,000,000. Digo, ustedes están entendiendo que así como alegorizaba a Cristo y poetizaba en algunas partes, así lo estoy haciendo yo, o sea, estoy alegorizando y ya $1,000,000. Entonces, ¿por qué le reclamó Pedro? ¿Por los 500,000 pesos que faltaban o por la mentira al Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? ¿Por qué lo cuestionó? Y trajo el Señor. ¿Qué hizo? Ató toda codicia, toda cosa, todo asunto. ¿Cómo? Disciplinando a la persona. Nada más que ahí el juicio de Dios. Rueguen porque el Señor... bueno, ustedes me entendieron eso, ¿verdad? Porque hay algunos que juegan con el Señor. Bueno, otro versículo, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Hace rato yo dije 1 Corintios, ¿verdad? Ok, ese fue Hechos 5. Ahora vamos a leer 1 Corintios. Es que tengo un montón de versículos y los quiero hacer todos. 1 Corintios 5:5. La otra fue Hechos 5:5. 1 Corintios 5:5. Aquí hubo un hombre que se metió con la madrastra, con la esposa de su padre. Y Pedro dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás, excomulgado de la iglesia, echado fuera de la iglesia. Y eso se llama disciplina, autoridad ejercida en la disciplina. Entonces, como atar es sujetar, ya lo sujetan, le ponen un límite, ¿sí? Y ya no puede hacer lo que quiere la persona. Entonces, al menos allí en la iglesia, se puede ir y hacer lo que le dé su gana. Entonces, en la iglesia de Dios hay disciplina y eso se tiene que ejercer. Y atar y desatar ahí, llaves del reino,
Cuando él predicó allí en Pentecostés, Pedro predicó en Pentecostés, ¿qué hizo? Les abrió las llaves del reino de los cielos. Por la predicación, ¿qué hizo? Los desató. ¿Están entendiendo? A mí no me pregunte, hermana, por favor. Pregunte a algún hermano ahí, ¿qué dijo 1 Corintios? Porque luego se me va y nos tardamos más. Bueno, entonces, 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, versículo 20. Aquí está hablando Pablo a los corintios. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, fíjate. ¿Cómo estaban los corintios? Así como narra, dice, no, cuando yo vaya, los voy a encontrar, pero mal. Ahora, en el capítulo 13 de 2 de Corintios, versículo 1 y 2, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos, le entendió perfectamente de atar y desatar. Perdonar o no perdonar. Ejercer disciplina y autoridad en la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces, dice Pablo, se decidirá todo asunto. Antes he dicho antes. Y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Pero ahora estoy ausente. Lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Cómo iba a llegar Pablo? Con la vara en la mano. ¿Ejerciendo qué? Autoridad. Por medio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así como está. Yo quiero que noten cómo los discípulos entendieron perfectamente esto. Ahora vamos, 1 Timoteo 18:20. 1 Timoteo 18:20. ¿18 dije? Les digo. Y se los repetí 2 veces, ¿verdad? Pero como nadie dijo nada, ya ve que todos se comen. Ay, hermano. Es 1 Timoteo 1:18. Nadie dijo nada. Y le anotaron allí, 1 Timoteo 18:20. No, ya me estaban atando acá estos. Este mandamiento, hijo mío, te encargo este mandamiento. O sea, una orden. Mandamiento es una orden, ¿sí? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, que él tenía un don de pastor, un llamamiento de Dios, milites por ellas la buena milicia, la buena guerra, la guerra contra el mal, manteniendo la fe. Aquí se refiere, aquí fe es la palabra de Dios, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto al evangelio, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo Pablo aquí? Ejerció la autoridad y la disciplina. ¿Qué hizo con Alejandro? Y los ataron. ¿Me entienden? Los dejaron, ya ellos espiritualmente así queda. Alguien, fíjate, cuando alguien en una iglesia hace algo y disciplinan a esa persona, se puede ir, se puede quedar según sea el caso.
Pero si a donde va, escuchen bien, se va con amargura. Escuchen bien, porque la disciplina obviamente tiene que tener su base. ¿Por qué razón disciplinaron al hombre como el de Corintios, 1 Corintios 5, ¿no? O sea, no era algo que inventó Pablo. Entonces, si esta persona, si este muchacho se fue seguramente expulsado de la iglesia con amargura, poco todos ellos no pecan, bola de hipócritas todos son iguales, y se va con amargura. Bueno, fíjense cómo funciona el asunto aquí espiritualmente. En el momento en que hay una disciplina, quedó atado. Y en 2 de Corintios habla de cómo ese hombre se arrepintió. Y Pablo les dice, perdónenlo ya, porque ya se está consumiendo de tristeza y de tanta tristeza, y ustedes no lo dejan entrar otra vez a la iglesia, y ya se arrepintió. Dice, recíbanlo otra vez, desátenlo. ¿Sí? Para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense, no. Cuando Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ni nos imaginamos lo que quiso decir Jesús. Entonces la iglesia se puede mantener viva y triunfante si nosotros hacemos lo que está escrito. Pero aquí hay un problema. Muchos pastores no se atreven a disciplinar por temor. Otros porque dicen, no hombre, si lo disciplino se me va el de los diezmos fuertes. Sí, de veras. Y dejan que hagan lo que quieran esa gente que tiene recursos, dinero, y no les dice nada y se hacen de la vista gorda. Dicen, no, si lo disciplino. Y luego la gente va y le dice, oye hermano, ¿ya se dio cuenta el hermano? Ya van 3 mujeres que trae aquí. Ay, no me había dado cuenta, voy a orar a ver qué hago. No, hermanos, de veras. Y no hacen disciplina. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa y contamina la iglesia. Y no ejercen la autoridad. Entonces el Señor viene sobre los líderes de esa iglesia. Porque cuando se ejerce la autoridad y la persona se amarga y no acepta la reprensión y la llamada de atención, la disciplina, y se amarga, Dios va sobre esa persona. Pero ¿saben qué manera es que va Dios sobre esa persona? En que Él permite que Satanás los zarandee como a trigo. El tal se ha entregado a Satanás, es decir, mira, órale, puedes hacer lo que Él quiere, lo que tú quieras con Él. Ay, eso está tremendo, hermanos. Nada más que para ejercer la disciplina se requiere madurez. Se requiere madurez porque también hay abuso de autoridad. ¿Ah? Entonces, bueno, ustedes, que Dios los vaya formando con buen entendimiento para si algún día llegan a liderazgo o consejeros de líderes, no sé yo, qué sé yo, pues lo hagan con el balance y el equilibrio que requiere el asunto. ¿Ok? Entonces, fíjate, otro texto más, en Tito 3:10. Tito 3, versículo 10. Está enseguida, luego. Tito 3, 10 y 11. Al hombre, incluye a la mujer, por supuesto, que cause divisiones, que haga. ¿Cómo se pueden causar divisiones? Con comentarios en contra de otros, gente que está en eminencia, en autoridad, y mete división. ¿Sí? Al hombre que cause divisiones, fíjense, después de una y otra amonestación, es decir, se le llama la atención. Y aquí es donde está la pauta de vas tú y él. Luego, en este caso de liderazgo, ¿no? Porque aquí está hablando de la iglesia. Oye, hermano, tus comentarios no fueron muy desafortunados. Lo que tú dijiste, entonces te exigimos que lo pruebes. No, pues que no, que me dijeron. Entonces cállese la boca, hermano. Entonces, si no hace caso, ya se le habla a dos, y lo que ya vimos de Mateo 18. Entonces, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué significa deséchalo? ¿Significa que ya no tiene remedio?
No, significa disciplínalo. Es decir, ¿qué haces tú con una manzana que está podrida? La apartas, ¿no? O sea, apártalo. ¿De dónde será? ¿De dónde será? De la iglesia, hermanos. ¿Ven? Apártalo. Ay, hermano, pero es que somos 3 en la congregación y ya no voy a poder decir donde hay 2 o 3. No, te quedan 2. Dice, al hombre que causa divisiones, deséchalo después de una u otra amonestación. Versículo 13, sabiendo, es decir, hay pruebas que el tal se ha pervertido. 3:11. Y peca. Y está condenado por su propio juicio. Aquí condenado no significa condenación del infierno. Es otra palabra muy distinta. Aquí no está hablando de perdición eterna. ¿De acuerdo? Que lleva las consecuencias, exactamente. Alguien por ahí dijo las consecuencias de su propio pecado, ¿verdad? Entonces es condenado por su propio juicio, ¿sí? Es decir, que él al ser disciplinado, él sabe por qué lo están disciplinando y sabe, pero se hace. Hay otros que sí lo reconocen y dicen, pues sí, pastor, yo dije, yo hice, pido perdón. Bueno, está bien. Pero cuídate. No, yo no hice nada, y con testigos y todo, y no, yo no, y con testigos todavía lo niegan. O sea, es que hay casos muy extremosos así. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere atar y desatar? Disciplinar y ejercer gobierno. ¿Se acuerdan de Hechos 15? Vayan rápido, Hechos 15. Es cuando el concilio allí que hicieron los discípulos en Jerusalén, que es un concilio donde se juntaron todos los apóstoles y ancianos y los que tenían investidura pastoral del liderazgo. Y aquí el asunto era que si los gentiles eran recibidos a la comunión de la iglesia o no, porque los discípulos creían que solamente los judíos. Hechos 15, no lo vamos a leer todo, no, estoy dando ahí el contexto. Entonces, bueno, Pedro llega y les platica cómo es que ellos habían recibido la palabra de Dios, hasta fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a discutir, a ver, ¿cómo no? Pues si eso nada más los judíos. No, fíjate que no, también la Biblia, y empiezan a sacar textos del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo guiándolos. Ahí están los discípulos haciendo ¿qué? Gobernando la iglesia, los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? Gobernando, estableciendo límites, ¿sí? Y les dice en el versículo 6, 15:6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y luego en el versículo 24, ustedes anoten todo el pasaje, Hechos 15, en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, o sea, que empezaban a judaizar a los gentiles. Fíjense, yo quiero que pongan mucha atención a este versículo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjate lo que dice aquí. El que está hablando aquí es Bernabé. Y dice, salieron algunos de nosotros, pero no les dimos orden. ¿Saben que eso es muy común en las iglesias? O sea, gente que hacen su rollo y van y se meten con la misma gente de la iglesia o en otra iglesia, nadie les dio orden y empiezan ellos a decir cómo se hacen las cosas. Aquí ha venido gente y me dice, o me han llamado, oye, ¿tú mandaste a un matrimonio así, así, así? No, pues ellos dijeron que tú los enviaste. No, porque nos vinieron a decir que esto y esto, algunos hasta pidiendo dinero. Le dije, ay, tú me conoces, qué bueno que me hablaste. Pero otros no hablan. Y luego la gente, fíjense, hay pastores que cometen el gravísimo error de que llega una persona nueva a su congregación y ya nomás porque se sabe Juan 3:16, la ponen a predicar. Predíquenos, hermana.
Predíquenos, hermano. Y a los 15 días, un año, un mes, 2 meses, ya los tienen predicando. Nunca les preguntaron de dónde vienes y por qué estás aquí. Nunca, nada. ¿Y qué creen que pasa en ese tipo de iglesias? Empiezan con sus rollos. Puede ser gente que salió con rebeldía, puede ser gente disciplinada, puede ser gente amargada por la disciplina que se le dio, gente que nadie le dio orden, nadie los envió y empiezan con su propio rollo, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo a veces me he dado cuenta de gente que pues hemos disciplinado. Había un hombre aquí que transó a medio mundo. Hicimos las cuentas en un determinado momento de todo lo que había transeado, más de 2 millones de pesos, entre un montón de gente de la congregación. Miren, lo corrimos de la congregación, fue y se metió a otra iglesia, y el pastor, porque ese tipo de gente es muy astuta, y sabe cómo entrar, y si el pastor no se pone trucha, usado, Iván, trucha, Jorge, porque, entonces los apantallan, no se dejan apantallar, van y se presentan, que, yo tuve el ministerio de no sé qué, yo fui el segundo de Chuy Olivares. ¿De ver? ¿En serio? Así han ido gente a decir. Sí, yo ahí. No, y mira, yo era el brazo derecho de él. Y nunca me hablaron, nunca me preguntaron. Y los ponen a predicar. Miren, al mes, a los 2 meses, pobre iglesia. ¿Todo por qué? Porque nadie les dio mandamiento, nadie les permitió, pero ellos ahí van. ¿Sí? Entonces, no, miren. Si algún día Dios los lleva o los pone en liderazgo, esto que están aprendiendo, hermanos, es como un hogar donde no hay disciplina, o en una fábrica donde no hay disciplina. Hay reglas y disciplina. La iglesia del Señor, según 1 Timoteo, le dijo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, fíjate, finalmente vamos a 1 Corintios 7:17. Entonces estamos viendo cómo ellos entendieron lo que era atar y desatar, que era ejercer autoridad y disciplina. 1 Corintios 7:17. 1 Corintios 7:17. ¿Por qué tengo este versículo? A ver. Ok, a ver, espérenme. Fíjate, ¿ya lo tienen? Sí, claro. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿En todas? ¿A qué se refieren todas? En las que él estaba ministrando. ¿Sí? Porque él dijo en otra parte que él no se podía meter en otra obra donde él no tuviera nada que ver. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a 1 Corintios 11:34. Entonces, fíjense cómo está ejerciendo ¿qué? Autoridad, está poniendo límites. 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviera hambre, coma en casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Las pondré qué? En orden. Entonces, fíjate, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, si te reciben en una ciudad y te abren la puerta, bueno, qué bueno, te han recibido, pero donde no te reciban, sacude uno el polvo de tus pies y vete a otro lugar? Dice, esos no son dignos. ¿Saben cómo queda esa gente? Atada. ¿Saben qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Fíjense, estoy ejerciendo la autoridad pastoral y de maestro en enseñarles, pero hay muchas ataduras que son impuestas por doctrinas que los atan. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo sé lo que estoy haciendo. El punto es que es delicado la situación.
es delicada, porque cuando hombres amadores de sí mismos se paran en este lugar o en cualquier púlpito y empiezan a manipular a la gente, y si la gente no sabe, la hacen pedazos. ¿Qué piensan de un pastor cuando alguien le dice, es que me acaba de hablar un pastor, acabo de hablar, Armando Alducin, ustedes lo conocen, ¿no? Es amigo mío, que estuvo en una reunión de pastores y dijo, ¿sabes de qué les voy a hablar? Les voy a hablar sobre ejercer la autoridad que Pablo dijo, la autoridad que me ha sido dada no es para destrucción, sino para edificación. Dice, porque hay un abuso de autoridad muy común en la iglesia de Cristo, que los pastores, y somos los pastores los que mal ejercemos la autoridad y nos enseñoreamos de la gente. Dice, y me los voy a camotear a todos los pastores. Le digo, dales duro. Y de pasada a mí también, dale, ¿qué les vas a hablar? Pues sí, para aprender, ¿no? Entonces, fíjate, yo quiero hacer una mención aquí en Mateo 16, 18, que es el texto que estamos analizando en el contexto. ¿Se fijan que Jesús dijo, y las puertas del Hades? Miren, escuchen esto. Por siglos, y todavía muchas iglesias cristianas dicen así. Y Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? La única Biblia que traduce infierno en lugar de Hades, ¿saben cuál es? La católica. ¿Por qué creen? Pero el Hades no es el infierno. Es el lugar de los muertos, a donde van los espíritus de los muertos. Y se entiende que es en el Hades que es el equivalente a Seol en el Antiguo Testamento, cuando fue el mendigo y el rico, ¿se acuerdan? Que se veían, un lugar donde había paz y bueno, refrigerio, y en el otro había tormento. Ese es el Hades. Y alzando los ojos en el Hades, vio ahí, ¿Lázaro se llamaba? Y lo vio. Entonces, ese es un lugar, pero no es el infierno. ¿Pero por qué tradujo la Iglesia Católica o la Biblia Católica infierno? Porque ellos a fuerzas quieren hacerle entender a la gente que sobre Pedro se edificó la iglesia. Entonces, las puertas del infierno, pero nada que ver, nada que ver. Eso en cualquier diccionario, cualquiera lo puede sacar. Nada más que, fíjense, ayer yo les he comentado que tengo 20,000 versiones de la Biblia, que es una expresión hiperbólica, luego lo vamos a ver eso, que está dentro de la hermenéutica. Es como cuando dice, ya te he dicho 1,000,000 de veces, pues es algo para magnificar, enfatizar. Entonces, yo tengo 20,000 versiones de la Biblia, ¿entienden? Y el que no agarra la onda va a decir, ay, es bien exagerado, 20,000. Son palabras, es que luego vamos a estudiar bien. Entonces saqué todo así, de todas las versiones, y tengo la latinoamericana, que es Biblia católica, y se me fue la otra. No, latinoamericana y bueno, otra. San Pablo, la de San Pablo, ok. Entonces, en todas, aún en la de los testigos de Jehová, porque tengo la Biblia de los testigos de Jehová también. Y como ellos no creen en el infierno, ahí se le pusieron Hades. Diga, no, esos están peor. Bueno, entonces en todas las Biblias, así me agarré. A ver, Mateo 16, 18, llego a la católica, infierno. Y luego me voy, Hades, infierno. Ah, caray, nomás en las católicas. Se quieren pasar de listos, ¿verdad? Sí, es la verdad. No, porque Hades viene del griego Hades, así, con J, Hades, que significa el lugar de los espíritus de los muertos, buenos y malos. Y dije yo que es el equivalente al Seol del Antiguo Testamento. Y fíjense, Jesús usó 4 veces la palabra Hades, solamente. Hades, o sea, este es del griego, Hades.
Sí. Jesús usó solamente 4 veces la palabra Hades. Porque si fuera el infierno, fíjense lo que dice rápidamente Apocalipsis 20:13. Si fuera el infierno, Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿como el infierno al infierno? Entonces, ¿ven? Ahí está. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a quedar. En Apocalipsis 1:18, si buscan, Apocalipsis 1:18, déjenme leérselo, lo que dice. Está hablando Jesús: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando dice que él descendió a las partes bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados? Y bueno, ese es otro asunto. Pero, entonces, fíjense, ¿cuál es, para cerrar, cuál es el contexto de Mateo 16 y de Mateo 18? Fíjense, ejercer autoridad y disciplina, y en 18:18 es perdonar al hermano. En eso es lo de atar y desatar. Ahora, aquí nos vamos a quedar y les voy a dejar ahí una inquietud para que no duerman esta noche. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo, cuando él estaba echando fuera demonios y le dijeron, por Belcebú los echa? Y él dijo, ¿cómo puede alguno entrar a la casa de otro si no ata al hombre fuerte? Esa está buena. Y dijeron, ¿ya ves? Alguno ata al hombre fuerte. Vamos a ver qué es el hombre fuerte. Vamos a ver ahí qué es atar. Pero eso es para el próximo martes. ¿De acuerdo?